Hola, soy Charles. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, contadme en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a descender a una jaula de oro, un lugar donde cada deseo puede ser comprado, pero ninguna alegría puede ser sentida. Seremos testigos de la vida de un hombre que lo tiene todo justo en el momento antes de que se dé cuenta de que, en realidad, no tiene absolutamente nada. Prepárense, porque el eco del vacío es ensordecedor. El sol no se atrevía a entrar sin permiso en el ático de Damián Valdés. Se filtraba, obediente, a través de los cristales inteligentes que cubrían la pared de suelo a techo, proyectando una luz pálida y anémica sobre un mundo de mármol frío, acero pulido y un silencio casi sagrado. No era el silencio de la paz, era el silencio de la ausencia. Damián estaba de pie, con una taza de café negro, un grano exótico cuyo precio alimentaría a una familia durante un año, enfriándose, intacta sobre una encimera que parecía un bloque de noche sólida. Sus ojos, del color del acero cansado, no veían el amanecer que incendiaba el horizonte de la ciudad. Veían cifras, fluctuaciones del mercado de Tokio, rendimientos de bonos en Frankfurt, el valor de su imperio fluctuando en decimales invisibles para el resto del mundo. Su vida era un algoritmo perfecto. Despertaba a las 05:00. Un entrenador personal esculpía su cuerpo con la precisión de un artesano a las 05:30. A las 07:00, el mundo financiero ya estaba en su tableta, reducido a datos digeribles. A las 08:00 se ponía uno de sus trajes a medida, una armadura de lana italiana que costaba más que la honestidad de muchos hombres. O eso creía él. Y en cada paso de esa rutina impecable no había una voz humana, no había un buenos días que no sonara a una transacción, no había un roce que no fuera calculado. Su personal se movía a su alrededor como fantasmas eficientes, entrenados para ser invisibles, para no perturbar el vacío. Lo que Damián tenía que perder era evidente: un imperio de hoteles de lujo, corporaciones, inversiones, el poder de levantar o destruir empresas con una sola llamada, el acceso a cualquier placer material que la mente humana hubiera concebido. Podía comprar islas, arte, voluntades. Su nombre era una llave que abría todas las puertas. Pero la verdadera pregunta no era qué tenía que perder, sino qué había perdido ya. La procesión de su día continuaba en la sala de juntas. Un acuario de cristal suspendido en el piso 50, con vistas a un mundo que él gobernaba desde arriba. Allí su voz era un bisturí, precisa, fría, cortaba argumentos, despedazaba esperanzas y sellaba destinos con una lógica implacable. Para él, las personas no eran personas, eran variables, activos con fecha de caducidad, pasivos que debían ser liquidados. Veía la codicia en los ojos de sus socios, el miedo en los de sus subordinados, la envidia en los de sus rivales. Y en todo ello encontraba una confirmación de su verdad más profunda y dolorosa: que cada alma tenía un precio, que la lealtad era un contrato temporal y la bondad una estrategia de negociación. Ganaba, siempre ganaba, pero cada victoria dejaba un regusto a ceniza en su boca. Los apretones de manos eran firmes pero gélidos. Las sonrisas, máscaras perfectamente ajustadas. Nadie le miraba a los ojos durante más de 3 segundos. El respeto que inspiraba era indistinguible del miedo. Y luego, la noche, el regreso al ático. Sí, el silencio era pesado por la mañana. Por la noche era aplastante. La ciudad a sus pies se convertía en una galaxia de luces. Millones de vidas parpadeando ahí abajo. Millones de escenas, de risas, de discusiones, de abrazos. Millones de historias de las que él no formaba parte. Era un dios observando una creación con la que no podía conectar. Se sentaba en un sofá de diseño que era una obra de arte, pero que no ofrecía consuelo.
A veces encendía la televisión en un canal de noticias financieras, solo para escuchar el murmullo de un mundo que entendía, un mundo de números y porcentajes que no le juzgaba. El peso no estaba en su pecho como una pena común. Estaba en el aire mismo que respiraba, un aire caro y filtrado que, sin embargo, no llenaba sus pulmones. No era tristeza. La tristeza es una emoción, algo vivo. Lo suyo era una necrosis del espíritu, la lenta y progresiva muerte de la esperanza. Él había construido su jaula con lingotes de oro y ahora no recordaba cómo era el cielo. Podía comprar cualquier compañía, podía cenar en cualquier restaurante, podía volar a cualquier lugar del mundo en su jet privado, pero no podía recordar la última vez que había reído de verdad, una risa que naciera del estómago y no de la cortesía. No podía recordar el calor de un abrazo desinteresado. No podía recordar una conversación que no girara en torno al dinero o al poder. Y fue en ese silencio, un silencio tan profundo que zumbaba en sus oídos, donde la idea echó raíces. Una idea venenosa y desesperada. Si todo el mundo tenía un precio, si la integridad no era más que una fachada esperando la oferta correcta, entonces su vacío no era un fracaso personal, era simplemente la condición humana. Necesitaba demostrarlo, no por arrogancia, sino por pura supervivencia. Necesitaba la confirmación de que todos los demás eran tan huecos como él, porque si encontraba a una sola persona, una sola, cuya virtud no estuviera en venta, entonces su mundo, su castillo de cinismo, construido para protegerle del dolor, se derrumbaría, y él se quedaría solo, expuesto, como el único monstruo en un mundo que aún albergaba santos. Damián no sabía que estaba al borde del abismo. Creía que buscaba una verdad sobre el mundo, pero en realidad estaba a punto de encontrarse con una verdad sobre sí mismo. Una verdad que lo rompería en 1000 pedazos para quizás, solo quizás, poder volver a unirse. Hola, soy Charles. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, contadme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a presenciar el momento exacto en que un terremoto sacude los cimientos de un alma. Dejamos a Damián en su torre de marfil, convencido de que el mundo era un mercado y cada persona un producto. Pero ¿qué ocurre cuando una sola voz, un susurro en un pasillo olvidado, se niega a ser comprada? Hoy seremos testigos del nacimiento de una obsesión. Un instante tan pequeño y sin embargo tan poderoso que desatará una guerra en el interior de un hombre que creía haberlo ganado todo. La idea no nació como un plan, sino como un impulso, un capricho nacido del aburrimiento y la arrogancia. Si quería confirmar su tesis sobre la fragilidad humana, no podía hacerlo desde su trono de cristal. Tenía que bajar a la arena, convertirse en uno de ellos, ser invisible. Así nació Mateo. Damián Valdés, el titán financiero, se despojó de su armadura de lana italiana y se enfundó en un uniforme de mantenimiento. Un mono azul, áspero y anónimo, que olía a detergente industrial. El nombre Mateo estaba bordado torpemente sobre el bolsillo del pecho. Era una identidad tan barata, tan desechable, que le pareció perfecta. Se infiltró en su propio buque insignia, el Gran Valdés Astoria, no por la entrada principal de mármol y lámparas de araña, sino por la puerta de servicio. Una boca de metal que se tragaba a los trabajadores y escupía los desechos del lujo. Por primera vez, caminó por las arterias del hotel, pasillos de hormigón desnudo, iluminados por fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante. El aire aquí no era perfumado, olía a vapor, a productos de limpieza y al sudor del esfuerzo. Se sentía como un extranjero en su propio reino. Los empleados pasaban a su lado sin mirarle. Para ellos no era nadie.
solo otro engranaje en la vasta maquinaria. Y en esa invisibilidad, Damián encontró una extraña forma de poder. Podía observar, escuchar, sin filtros. Su tarea asignada era ridículamente simple: revisar una caja de fusibles en el ala de servicio del tercer piso. Estaba arrodillado, con herramientas que no sabía usar, fingiendo inspeccionar unos cables, cuando la escuchó. Una voz. No era fuerte, pero cortaba el zumbido monótono del pasillo. Era una voz cansada, pero con un núcleo de acero. Pertenecía a una joven camarera que se había detenido a pocos metros de él, de espaldas, hablando por un teléfono móvil viejo y agrietado. «No, Javier, ya te lo he dicho», decía ella. Su tono era de una paciencia agotada, la de quien ha tenido la misma conversación 100 veces. «No quiero ese dinero, no es nuestro». Damián, o Mateo, se quedó inmóvil. La curiosidad, una emoción que creía atrofiada, se despertó en él. Hubo una pausa. El sonido metálico y lejano de la voz al otro lado del teléfono era ininteligible. Luego, la chica respondió, y cada palabra fue un martillazo contra el cristal de la cínica cosmovisión de Damián. «No me importa que solucione las cosas. Hay cosas que no se arreglan rompiendo otras peores. ¿Y mamá? ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Ella nos enseñó a tener la cabeza alta, no a agacharla para recoger migajas sucias». Otra pausa, más larga esta vez. La espalda de la chica se tensó. «Escúchame», dijo finalmente, su voz bajando a un susurro feroz, cargado de una dignidad inquebrantable. «Prefiero fregar 1000 suelos más de rodillas que dormir una sola noche sabiendo que nuestra comodidad se ha comprado con la desgracia de otra persona. Se acabó, Javier. No vuelvas a llamarme para esto». Colgó. Se quedó un segundo quieta, con la cabeza gacha, como si el peso de esa conversación la hubiera anclado al suelo. Luego respiró hondo. Se guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y siguió su camino, desapareciendo por el pasillo. Damián permaneció arrodillado. El destornillador se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio. Su primera reacción no fue la admiración, fue la negación. Una negación violenta, visceral. «Es una actuación», se dijo a sí mismo. «Alguien la está observando, o está hablando para sí misma, para convencerse de una estupidez». Se levantó, sacudiéndose el polvo inexistente del mono. Su mente, entrenada para encontrar el ángulo, la trampa, el precio oculto en cada transacción, se puso a trabajar a toda velocidad. «Es una estrategia de negociación», pensó, caminando de vuelta por el laberinto de pasillos. Su hermano le ofrece una cantidad. Ella la rechaza con un discurso de moralidad para que él suba la oferta. Clásico. Lo he visto en salas de juntas con hombres que manejan miles de millones. Pero el argumento no le trajo consuelo. Se sentía falso, hueco. Había algo en el timbre de su voz, en la tensión de su espalda. Era real. Y esa posibilidad era aterradora. Regresó a su ático esa noche, pero el mármol frío parecía acusador. El silencio ya no era de ausencia, sino de juicio. Se sirvió un whisky de 30 años, pero el licor le supo a ceniza. Se paró frente a la pared de cristal, mirando las luces de la ciudad, pero por primera vez no vio un imperio a sus pies. Vio la galaxia de historias que se había negado a sí mismo. «Prefiero dormir en paz». Las palabras de ella le perseguían. ¿Cuándo fue la última vez que él había dormido en paz? Sin el zumbido de los mercados asiáticos en su cabeza, sin la planificación de la siguiente conquista corporativa, su sueño era un estado de suspensión, no de descanso. El miedo a filtrarse por las grietas de su negación, un miedo helado y desconocido. Si ella era real, si existía una sola persona en ese mundo devorado por la codicia cuya integridad no estaba en venta, entonces su castillo de cinismo no era una fortaleza, era una prisión,
Y él era su único prisionero. Si ella era la norma, él era la aberración, el monstruo. No, no podía ser. Se negaba a aceptarlo. Era una anomalía, un error en el sistema, un dato estadístico insignificante. Y para que su mundo no se derrumbara, para que la jaula dorada no se revelara como la tumba que realmente era, tenía que demostrarlo. Tenía que probar que ella, como todos los demás, tenía un precio, solo que aún no se lo habían ofrecido. La idea venenosa que había echado raíces en el silencio de su soledad, ahora tenía un rostro y un nombre. Se convertiría en su proyecto, en su obsesión, no para destruirla a ella, se dijo a sí mismo en un último acto de autoengaño, sino para salvarse a él, para confirmar la verdad que le permitía respirar. Damián Valdés, el hombre que podía comprarlo todo, estaba a punto de lanzar la partida más peligrosa de su vida contra una simple camarera. No sabía que, en ese juego, cada pieza que moviera contra ella, en realidad, la estaría moviendo contra sí mismo. La demolición había comenzado. Hola, soy Charles. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, contadme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy nos adentramos en el desierto. No un desierto de arena y sol abrasador, sino uno mucho más implacable. El desierto del alma. Damián cree que está construyendo una trampa para una mujer inocente, pero no se da cuenta de que cada ladrillo que coloca es para su propia celda. Vamos a caminar con él, a sentir el sudor de su esfuerzo y el peso de cada fracaso, en un viaje donde perderlo todo es la única forma de empezar a encontrarse. El primer ataque de Damián fue burdo, un golpe de ariete contra una puerta que él creía hecha de cartón. El dinero, siempre era el dinero. Fue una cartera de piel italiana, olvidada a propósito en una mesa del área de servicio que ella, Elena, había averiguado su nombre, un nombre simple, común, casi una ofensa a su complejidad, debía limpiar. Dentro no había identificación, solo dinero, una cantidad obscena de billetes nuevos, crujientes, suficiente para pagar 6 meses de alquiler en un barrio humilde, suficiente para borrar la preocupación de la frente de cualquiera. Desde una cámara de seguridad a la que había accedido a través de su tableta, Damián observaba. Era un dios en su Olimpo digital, esperando el predecible pecado mortal. Vio cómo Elena encontraba la cartera, vio la pausa. El corazón de Damián latió con un pulso triunfal y amargo. Ahí está, pensó, el cálculo, la duda, el primer crujido en la armadura de la virtud. Pero no hubo cálculo, solo un suspiro de cansancio. Ella miró a su alrededor, cogió la cartera y caminó directamente a la oficina de objetos perdidos. La entregó sin abrirla, sin contar el dinero. Firmó un formulario con una letra pulcra y se fue. La rabia que sintió Damián fue tan pura, tan helada, que le sorprendió. No era la decepción de un experimento fallido, era una afrenta personal. Ella le había desafiado, le había llamado necio sin decir una palabra. El segundo intento fue más sutil, un error administrativo, un 0 de más en su nómina semanal, una suma que transformaba un sueldo de supervivencia en un pequeño tesoro. Esta vez no había cámaras, solo la espera. Un día, 2 días. El silencio era su campo de batalla. En su ático, Damián se encontró mirando el teléfono, esperando una alerta de su departamento de finanzas. Nada. Lo tiene, se repetía. Se lo ha quedado. Sabía que lo haría. Solo esperaba el momento seguro. Al tercer día, la notificación llegó. Elena Márquez se había presentado en Recursos Humanos, pálida y nerviosa, para informar del pago excesivo. Insistió en devolverlo hasta el último céntimo, a pesar de que la empleada, siguiendo las instrucciones secretas de Damián, le sugirió que lo considerara una bonificación anónima. «Lo que no es mío me quema en las manos», dijo Elena,
con una sencillez que era más afilada que cualquier espada. Esa noche, Damián rompió un vaso de whisky contra la pared de mármol. El sonido del cristal haciéndose añicos fue absorbido por el silencio opresivo. El martillo había fallado. Su herramienta más poderosa, el dinero crudo y directo, era inútil contra ella. Comprendió que no podía ganar esta guerra desde su torre, tenía que bajar al polvo. La verdadera travesía por el desierto comenzó al día siguiente. Damián se enfundó el mono de Mateo no como un disfraz, sino como una piel necesaria. El desierto no era el lujo de su hotel, sino las entrañas del mismo. Los pasillos de servicio se convirtieron en sus cañones áridos. El zumbido de los fluorescentes era el sol implacable sobre su cabeza. El sudor que perlaba su frente no era por el ejercicio calculado con su entrenador, sino por el esfuerzo real, anónimo y agotador. Empezó a repararlo todo. Bombillas fundidas en almacenes olvidados, desagües atascados en las cocinas, el chirrido de una rueda en el carro de la lavandería. Cada tarea era un paso en esa tierra yerma. Sus manos, acostumbradas a cerrar tratos de millones de euros, ahora se llenaban de grasa y callos. Sentía un cansancio que no conocía, un agotamiento que llegaba hasta los huesos, pero que, extrañamente, silenciaba el ruido de su mente por las noches. Y observaba a Elena no como a un sujeto de prueba, sino como a un espejismo en su desierto. La veía comer sola en la cafetería de empleados, partiendo una manzana con una precisión casi ritual. La veía frotarse las sienes en un pasillo vacío, luchando contra una migraña o quizás contra el peso del mundo. Escuchaba fragmentos de sus conversaciones, la preocupación por las medicinas de su madre, la frustración con su hermano Javier, la pequeña alegría por un día soleado. Cada detalle era una gota de agua en la boca reseca de Damián, una gota que no saciaba su sed, sino que le hacía más consciente de ella. El cinismo, su oasis artificial, se estaba secando. Bajo la arena de su arrogancia, empezaba a sentir el terreno rocoso de una verdad incómoda. Esta mujer no era una actriz. Su integridad no era una estrategia, era su columna vertebral. La resiliencia de Elena no era como el acero de sus edificios, frío y quebradizo. La de una brizna de hierba como que crece en una grieta del hormigón. Flexible, obstinada, viva. Era hora de usar el bisturí. Descubrió, a través de una investigación discreta que le hizo sentir sucio, que la madre de Elena necesitaba una operación que la sanidad pública tardaría meses en programar. Una operación que, en una clínica privada, costaba exactamente el doble de lo que él había puesto en la nómina de Elena. La tentación ahora tendría un rostro, el rostro de su madre. Creó una fundación benéfica fantasma. Una carta llegó a su humilde domicilio. La Fundación para el Bienestar Comunitario se complacía en informarle de que había sido seleccionada para recibir una donación íntegra que cubriría todos los gastos médicos de su madre, sin condiciones, sin preguntas. Un regalo del destino. Damián esperó. Esta era la prueba definitiva. No era dinero sucio, no era un error, era una bendición caída del cielo. Rechazarla sería un acto de crueldad contra su propia familia. Los días se convirtieron en una tortura. Como Mateo, la veía más pálida, más preocupada. La vio con la carta en la mano, leyéndola una y otra vez en sus descansos. La vio hacer llamadas, con la voz temblorosa. Damián sintió una punzada de algo que no reconoció. ¿Era expectación o era esperanza? ¿Esperanza de qué? ¿De que fallara y le diera la razón? ¿O de que resistiera y le demostrara que existía un mundo en el que él no creía? La respuesta llegó una tarde, en el vestuario de empleados. La escuchó hablar por teléfono, esta vez con su madre. «Sí, mamá, lo sé. Parece un milagro», decía Elena, y su voz estaba rota.
Pero he llamado, he investigado, la fundación no existe. La dirección es un apartado de correos. Nadie sabe nada. No podemos aceptarlo. No sabemos de dónde viene. No sabemos qué querrán a cambio después. No llores, por favor. Encontraremos la forma. Juntas, como siempre. Damián, escondido al otro lado de las taquillas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella había rechazado la salvación de su madre, no por orgullo, sino por prudencia, por una dignidad tan profunda que le impedía aceptar milagros en los que no creía. Prefirió la dura certeza de la lucha a la falsa comodidad de una solución mágica. Aquella noche, en su ático, Damián no miró la ciudad. Se miró en el oscuro reflejo del cristal, y el hombre que le devolvía la mirada era un extraño, un hombre patético y vacío, jugando a ser Dios con la vida de una mujer cuya fortaleza espiritual podría comprar y vender su imperio 1000 veces. El desierto lo había despojado de todo, de su arrogancia, de sus certezas, de su armadura de cinismo. Estaba desnudo, perdido y sediento. El viaje no había terminado, de hecho, acababa de empezar, porque por primera vez, Damián Valdés no quería demostrar que Elena tenía un precio. Por primera vez, necesitaba desesperadamente creer que no lo tenía. Hola, soy Charles. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, contadme en los comentarios, ¿desde qué ciudad ¿Estáis viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy hemos llegado al precipicio, el momento final de la prueba. Dejamos a Damián en el desierto de su propia alma, despojado de sus certezas, aferrándose a la frágil esperanza de que una mujer, Elena, pueda ser la prueba de que el mundo no está tan roto como él. Pero el universo tiene una última carta que jugar, una prueba tan cruel, tan perfectamente diseñada para romper el espíritu más fuerte, que nos hará contener la respiración. Porque a veces la mayor victoria no es ganar una batalla, sino sobrevivir a ella. Acompañadme, porque el silencio que precede a la decisión que lo cambiará todo es absoluto. El desierto había florecido, o eso creía Damián. En los días que siguieron a su último y fallido intento, algo cambió en él. El mono de Mateo ya no se sentía como un disfraz, sino como una liberación. Había un extraño consuelo en el anonimato, una pureza en el trabajo físico. Reparar una tubería que gotea tenía un resultado tangible, una honestidad que ninguna de sus transacciones millonarias había poseído jamás. Observaba a Elena desde la distancia, no como un científico a su espécimen, sino como un peregrino a un faro. Se había convertido en su norte, la prueba viviente de que la bondad no era una estrategia, sino un estado del ser. Y en esa creencia, Damián empezó a sentir que el aire en sus pulmones era, por primera vez, suyo. Pero el mundo que él había construido, un mundo basado en la presión, la deuda y el apalancamiento, no había desaparecido, y sus tentáculos eran largos. La tormenta estalló en un martes gris. Fue un murmullo en los pasillos, un rumor que se extendió como una mancha de aceite. El hermano de Elena, Javier, había sido detenido, no por una tontería, sino por algo grave. Atrapado por la seguridad del hotel, intentando vender información confidencial de un huésped de alto perfil. Un acto de desesperación estúpida, motivado por deudas de juego. Damián sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Sabía cómo funcionaba su imperio. La política era de tolerancia cero. Javier no solo se enfrentaba a la cárcel, sino a la ruina total. Su nombre entraría en una lista negra, su futuro quedaría carbonizado. Pero el verdadero golpe, la prueba final y más diabólica, aún estaba por llegar. Damián, como Mateo, se encontraba limpiando un conducto de ventilación cerca de la oficina del jefe de seguridad, un hombre llamado Figueroa, a quien él mismo había contratado por su reputación de ser implacable.
Y entonces la vio, Elena, entrando en esa oficina. Su rostro era una máscara de pánico y determinación. Damián se quedó paralizado. No podía intervenir. El juego se había vuelto real, y él era solo un fantasma con un mono azul. A través de la puerta entreabierta, escuchó la voz de Figueroa, suave como el acero pulido. «La situación de tu hermano es complicada, Elena», decía Figueroa. «Hablamos de años de prisión y una demanda civil por parte del huésped que le dejará a tu familia en la calle por generaciones». Hubo un silencio. Damián podía imaginar a Elena, de pie, absorbiendo cada palabra como un golpe físico. «Pero», continuó Figueroa, «y aquí vino el veneno, hay una alternativa. Verás, hace 2 semanas hubo un incidente en la suite presidencial, un pequeño fuego. Lo contuvimos rápido. El informe oficial dice que fue un cortocircuito, pero tú y yo sabemos que no fue así. Tú estabas limpiando allí justo antes. Sabes que fue negligencia de un huésped importante, un amigo personal del señor Valdés». Damián sintió que la sangre se le helaba. Recordaba el incidente. Recordaba haber dado la orden de encubrirlo para proteger una relación comercial vital. «Todo lo que tienes que hacer», dijo Figueroa, su voz ahora un susurro conspirador, «es firmar una declaración jurada confirmando la versión del cortocircuito. Tu testimonio, como empleada modelo, cerrará el caso. Nadie hará más preguntas, y a cambio, el informe sobre tu hermano se pierde. Le damos una advertencia, le despedimos y el asunto muere aquí. Tu hermano duerme en su casa esta noche». Este era el momento, el clímax, la prueba perfecta. No era dinero, no era un regalo, era la vida de su hermano contra una pequeña mentira. Una mentira para proteger a un sistema que ya era corrupto. Una mentira que nadie descubriría. Una mentira que, a los ojos del mundo, sería un acto de amor familiar, de sacrificio. Damián se apoyó contra la pared fría del pasillo. Su corazón con una fuerza dolorosa. «Hazlo, Elena», pensó una parte de él, la parte humana que sentía compasión por su dilema imposible. «Sálvalo, cualquiera lo haría». Pero otra parte, la parte recién nacida de su alma que se aferraba a la esperanza, susurró: «No lo hagas, por favor, no lo hagas». Todo su universo, su redención o su condena final pendía de la respuesta de ella. El silencio en esa oficina se estiró durante una eternidad. Y entonces la voz de Elena, quebrada, pero firme como una roca. «No». Una sola palabra, un universo de significado. Figueroa carraspeó, incrédulo. «¿Qué has dicho?» «He dicho que no», repitió Elena, y esta vez su voz tenía un filo. «Mi hermano cometió un error terrible y pagará por él. Le ayudaré, estaré a su lado, le conseguiré un abogado. Pero no voy a empezar mi propia vida de errores para encubrir el suyo. No voy a vender lo único que mi madre nos enseñó a valorar, lo único que nos queda, mi nombre». Hubo otro silencio, pero este era diferente. Era silencio de una derrota, la derrota del cinismo. «Prefiero visitarle en la cárcel con la cabeza alta», continuó Elena, «que vivir en libertad con la vergüenza de saber que nuestra paz se construyó sobre una mentira. Ahora, si me disculpa, tengo que ir a hacer una llamada». La puerta se abrió. Elena salió, con lágrimas silenciosas surcando su rostro, pero con la espalda recta. Pasó junto a Mateo, sin verle. Damián se quedó allí, en el pasillo de servicio, mientras el mundo que conocía se derrumbaba a su alrededor. Pero no era un derrumbe violento, era una implosión silenciosa que dejaba en su lugar algo nuevo, algo limpio. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, eran de catarsis. El alivio de un hombre que ha vagado por el desierto durante 40 años y finalmente ha encontrado agua. Ella no tenía un precio, y en ese instante, Damián comprendió la verdad definitiva. La victoria no era suya, era de ella, y al ser testigo de esa victoria, él, sido liberado, por fin,
La jaula nunca estuvo hecha de oro. Estuvo hecha de una idea. La idea de que todo y todos pueden ser comprados. Es una idea seductora, porque nos absuelve de nuestra propia responsabilidad. Si todo es transaccional, entonces la bondad es ingenuidad y la integridad es un mal negocio. Nos permite construir muros altos y fríos para no sentir, para no arriesgarnos, para no confiar. Damián Valdés no buscaba probar que el mundo era cínico. Buscaba la confirmación de que su propia soledad era el estado natural del ser humano. Necesitaba creer que todos los demás también estaban en una jaula, para no sentirse el único prisionero. Pero lo que su viaje nos enseña es que la verdadera riqueza, el único tesoro que sobrevive al tiempo y a la tragedia, es aquello que no podemos poner en un balance. Es la paz que se siente al mirarse al espejo por la mañana. Es el calor de una lealtad que no se negocia. Es la fuerza de decir no cuando el mundo entero grita que digas sí, no. Necesitamos ser multimillonarios para construir nuestras propias jaulas. Las construimos con nuestros miedos, con nuestros prejuicios, con la cómoda certeza de que es mejor no esperar nada de nadie. La historia de Damián y Elena es una invitación a buscar las grietas en nuestros propios muros, a escuchar con atención en los pasillos anónimos de nuestra vida las voces que nos recuerdan que la virtud no es un eco del pasado, sino una elección que se hace en silencio a cada instante. ¿Y tú? ¿Cuál es el tesoro que guardas y que no tiene precio? ¿Y qué jaula necesitas demoler hoy para poder volver a respirar?